Hay preguntas que un hombre solo se atreve a hacer cuando ya no puede seguir mintiéndose a sí mismo. Preguntas que no buscan respuestas, sino alivio. Preguntas que salen disparadas en un momento de rabia, pero que llevan años gestándose en silencio. Y cuando Cody Brown, con el rostro enrojecido, el cuerpo inclinado hacia adelante y la voz cargada de furia, lanza al aire: ¿qué es esto, Janelle? ¿Soy la marioneta de Rabin o ella es la mía? No está atacando a nadie. Se está delatando. Porque nadie formula esa pregunta si no ha estado luchando con ella durante años. Ese instante, capturado en el one-on-one de Sister Wives, no es solo otro momento explosivo de televisión. Es el colapso psicológico de un hombre que ha construido su identidad sobre una idea que ya no puede sostener. Durante más de una década, Cody se presentó como el patriarca, el líder espiritual, el hombre que multiplicaba el amor en lugar de dividirlo. Pero en cuestión de segundos, esa narrativa se desmorona. No hay defensa. No hay datos. No hay ejemplos. Solo una pregunta que expone todo lo que ha intentado ocultar. Porque esa pregunta no es una negación. No es una explicación. Es una confesión. Confirma lo que los espectadores han señalado desde que Rabin entró en la familia, que esta dinámica nunca se trató de amor, ni de elecciones equilibradas, ni de sacrificios compartidos. Se trató de control. Y lo más inquietante es que Cody ya no sabe quién sostiene realmente los hilos. La palabra marioneta no es casual. No es una metáfora inocente. Es un término cargado de poder, manipulación y pérdida de autonomía. Describe a alguien que parece actuar por voluntad propia, pero que en realidad responde a movimientos invisibles. Que Cody la use para describir su matrimonio, incluso mientras intenta defenderlo, no es un error verbal. Es la verdad abriéndose paso entre años de autoengaño. Porque si Cody es la marioneta de Rabin, entonces cada decisión de los últimos 15 años, priorizar su casa, imponer sus reglas de COVID, justificar gastos millonarios, defender cada una de sus preferencias. No fue liderazgo. Fue obediencia. Fue un hombre convencido de que dirigía el espectáculo, mientras bailaba al ritmo de alguien más. Su imagen de patriarca fuerte se reduce a la de un hombre manipulado que confundió control con amor. Pero si Rabin es la marioneta de Cody, como él intenta insinuar, la situación es aún más perturbadora. Porque eso implica que no la ve como una compañera, sino como una extensión de sí mismo. Como propiedad. Como alguien cuyas necesidades, deseos y opiniones no son propias, sino reflejos de su voluntad. Significa que cada vez que Rabin expresaba una preocupación, Cody la interpretaba como su propio pensamiento regresando a él. Eso no es liderazgo. Es narcisismo. Es dominación. No hay una tercera opción que lo salve. No existe un escenario en el que Cody sea el esposo justo, equilibrado y amoroso que ha afirmado ser durante 20 años. La metáfora de la marioneta elimina cualquier posibilidad de inocencia. Y lo más revelador es que nadie se la impuso. Sukanya Krishnan no utilizó esa palabra. Cody la eligió. Porque, en el fondo, sabe que algo en su relación con Rabin siempre fue diferente. Él sabe que el público lo ve. Que sus hijos lo ven. Que sus exesposas lo vivieron. Que todas las decisiones importantes parecían girar alrededor de una sola comodidad, la de Rabin. Y cuando se le pide que explique ese patrón, no puede hacerlo sin recurrir al lenguaje del control. No puede decir somos socios. No puede decir decidimos juntos. Solo puede preguntar quién mueve a quién. Eso es lo verdaderamente trágico. Cody ha interpretado el papel de patriarca durante tanto tiempo que ya no puede imaginar una relación donde nadie sea la marioneta. Para él, siempre debe haber alguien controlando y alguien obedeciendo. La idea de una asociación real, con poder compartido y decisiones equitativas, es tan ajena a su mundo que ni siquiera la contempla como opción. 15 años de favoritismo documentado lo llevaron a este punto. Janelle y Mary entregando la plusvalía de sus casas en Las Vegas para comprar la mansión de Rabin en Flagstaff. Una niñera durante la pandemia mientras las otras esposas lidiaban solas con todo. Reglas estrictas que mantenían a Cody en una sola casa, mientras sus otros hijos rogaban por verlo. Una y otra vez, el mismo patrón, Rabin en el centro, las demás orbitando en los márgenes. Y aún así, durante años, Cody sostuvo la misma historia. Que amaba a todas por igual. Que el amor debía multiplicarse. Que cada esposa recibía lo que necesitaba.
que los problemas eran celos, inseguridades, incapacidad para manejar el matrimonio plural. Nunca fueron sus decisiones. Nunca su favoritismo. Nunca su elección constante de una mujer sobre todas las demás. Pero esa narrativa ya no resiste el peso de la evidencia. Y cuando finalmente se quiebra, no lo hace con calma. Lo hace con furia. Con una pregunta desesperada que busca que alguien más decida qué versión de la realidad es menos humillante. ¿Soy débil o soy tirano? ¿Manipulado o manipulador? ¿Víctima o dueño? Y mientras Cody se consume intentando elegir la historia que mejor proteja su ego, el público ve lo que él no puede aceptar, que todas son ciertas al mismo tiempo. Que Rabin ejerce poder a través de la sumisión. Que Cody reclama propiedad sobre sus deseos. Que la dinámica siempre fue tóxica. Desde el principio. Este momento no es solo sobre Rabin. Es sobre el colapso de toda una identidad. Sobre un hombre que basó su valor en ser el líder y ahora no sabe si alguna vez lo fue. Y esto recién comienza. Para entender por qué la pregunta de la marioneta fue tan devastadora, hay que entender algo fundamental sobre Cody Brown. Su necesidad de sentirse poderoso no es un rasgo secundario, es el núcleo de su identidad. Durante décadas, su valor personal estuvo ligado a una sola idea: ser el líder. El patriarca. El hombre cuya palabra organizaba la vida de todos los demás. Y cualquier relación que amenazara esa sensación de poder estaba destinada al conflicto. Cualquier relación que la reforzara, estaba destinada a ser recompensada. Ahí es donde entra Rabin. Porque Rabin nunca desafió a Cody de frente. Nunca exigió igualdad explícita. Nunca compitió por autoridad. En lugar de eso, perfeccionó algo mucho más efectivo: la actuación de la sumisión. La esposa tímida. La mujer frágil. La que solo quería que la familia funcionara. La que necesitaba protección. La que miraba a Cody como si él fuera indispensable. Y para un hombre desesperado por sentirse necesario, eso era adictivo. Mientras Janelle cuestionaba decisiones financieras, mientras Christine pedía atención emocional real, mientras Mary luchaba por relevancia dentro de una estructura que ya no la incluía, Rabin hacía algo distinto. No confrontaba. Confirmaba. No pedía poder. Hacía que Cody sintiera que ya lo tenía. Y ese es el tipo de dinámica más peligrosa, porque el control no se siente como control cuando viene envuelto en admiración. Por eso, cuando Janelle bromea más adelante en la temporada diciendo que Cody ahora tiene una esposa tímida y bonita que es sumisa, usando exactamente las palabras que él mismo ha utilizado para describir a Rabin, no está siendo cruel. Está siendo precisa. Está describiendo el sistema de recompensas que Cody creó sin admitirlo. Sumisión traía recursos. Independencia traía castigo. Aceptación incondicional traía cercanía. Cuestionar traía distancia. Christine lo vio con claridad dolorosa. Observó cómo Rabin se posicionaba como la pacificadora, la que sufría en silencio, mientras cada decisión importante terminaba beneficiándola a ella. Vio cómo las reglas del COVID se aplicaban con rigidez absoluta cuando protegían a Rabin, pero se flexibilizaban cuando los hijos de otras esposas necesitaban a su padre. Vio cómo una mansión se priorizaba mientras ella ahorraba sola para una cirugía esencial de su hija. Y cuando Christine finalmente puso palabras a esa realidad y se fue, no estaba abandonando el matrimonio plural. Estaba escapando de una estructura donde ya no existía como persona completa. Mary probablemente fue la primera en verlo todo. Vio cómo Rabin entró a la familia y, casi de inmediato, se convirtió en el centro emocional de Cody. Vio un cortejo prolongado que rompía normas religiosas. Vio confidencias compartidas con Rabin que nunca se habían compartido con ella. Vio cómo los sacrificios se pedían siempre a las mismas mujeres, mientras los beneficios fluían hacia una sola dirección. Mary vio el espectáculo desde el inicio. Y se quedó 30 años esperando que el guión cambiara. Nunca lo hizo. Solo se volvió más obvio. Por eso, cuando llegamos al telal, ya no estamos hablando de acusaciones emocionales. Estamos hablando de un patrón. Un patrón tan claro que ya no puede explicarse como coincidencia. Cada decisión mayor orbitando alrededor de la comodidad de Rabin. Cada conflicto resolviéndose a su favor. Cada sacrificio viniendo de las mismas personas. Y frente a ese patrón, Cody ya no puede esconderse detrás de frases espirituales o generalidades sobre amor multiplicado.
Entonces hace lo único que puede hacer alguien cuya visión del mundo está basada en jerarquías: reduce todo a control. Si alguien tiene poder, alguien debe no tenerlo. Si alguien está ganando, alguien está perdiendo. No existe, en su marco mental, una relación donde nadie esté tirando de los hilos. Así que pregunta, ¿quién controla a quién? Lo que Cody no entiende, o no quiere entender, es que la pregunta misma lo condena. Porque una relación sana no necesita esa pregunta. Nadie en una asociación equilibrada se pregunta si es una marioneta. Nadie que comparte poder se obsesiona con quien está controlando. Es una preocupación que solo existe cuando algo está profundamente roto. Y lo más inquietante es que Cody no está actuando. No está exagerando para la cámara. Está genuinamente confundido. Realmente no sabe si ha estado eligiendo a Rabin o si ha sido guiado hacia ella. No sabe si sus decisiones fueron liderazgo o manipulación aceptada. No sabe si su devoción fue amor o dependencia. Esa confusión no nace en una sola noche. Es el resultado de 15 años de disonancia cognitiva. Porque aquí está la verdad incómoda. Cody fue manipulado precisamente a través de su necesidad de no sentirse manipulado. Rabin nunca tuvo que decirle qué hacer. Solo tuvo que hacerle sentir que hacerlo era idea suya. Que protegerla era liderazgo. Que priorizarla era justicia. Que darle todo no era favoritismo, sino sabiduría patriarcal. Y mientras él se sentía poderoso, ella acumulaba poder real. Ese tipo de dinámica no puede sostener intimidad verdadera. Solo puede sostener resentimiento, dependencia y miedo. Miedo a perder el rol. Miedo a descubrir que sin esa dinámica, no queda nada. Y eso explica por qué, ahora que 3 esposas se han ido, ahora que los hijos adultos hablan abiertamente del daño, ahora que el público ya no acepta narrativas vacías, incluso la relación con Rabin empieza a resquebrajarse. Porque una relación basada en hilos no sobrevive cuando los hilos se hacen visibles. Y en el fondo, Cody lo sabe. Por eso su pregunta no suena filosófica. Suena desesperada. No busca una respuesta objetiva. Busca alivio. Busca que alguien le diga qué versión de sí mismo es menos devastadora. ¿El hombre débil que fue controlado? ¿O el hombre cruel que controló? Cualquiera parece preferible a admitir la verdad más dolorosa, que construyó su vida sobre dinámicas tóxicas y ahora está enfrentando las consecuencias. Y esto todavía no es el final. Porque lo que viene después, los hijos, el abandono emocional, la ruptura irreversible, es aún más devastador. Si la dinámica entre Cody y sus esposas fue tóxica, lo que esa dinámica le hizo a sus hijos es directamente devastador. Porque los adultos pueden irse. Pueden divorciarse. Pueden redefinir sus vidas. Los hijos no tuvieron esa opción. Crecieron dentro de un sistema donde el amor de su padre no era constante, sino condicional. Un sistema donde la cercanía dependía de la obediencia, y la distancia se justificaba como disciplina. Durante años, Cody insistió en que sus hijos debían ganarse su respeto. Que debían alinearse con su visión. Que debían aceptar sus reglas sin cuestionarlas. Y cuando no lo hicieron, cuando expresaron desacuerdo, cuando defendieron a sus madres, cuando simplemente pidieron tiempo, Cody respondió de la única forma que conoce, retirándose. Castigando con ausencia. Convirtiendo el amor paterno en moneda de cambio. La pandemia solo expuso lo que ya estaba ahí. Reglas imposibles, aplicadas selectivamente. Hijos adultos a quienes se les exigía cortar relaciones, trabajos y estudios para poder ver a su padre, mientras una niñera entraba y salía de la casa de Rabin sin problema. Preguntas legítimas recibían acusaciones de deslealtad. Preocupaciones reales se transformaban en ataques personales contra Cody. Y en medio de todo eso, los hijos aprendieron una lección brutal: en la jerarquía de su padre, ellos no estaban en la cima. Gab lo dijo con una claridad que atravesó la pantalla. No estaba enojado por las reglas. Estaba devastado por la indiferencia. Por un cumpleaños olvidado. Por llamadas que nunca llegaron. Por la sensación constante de que, sin importar cuánto hiciera, nunca sería suficiente para recuperar la atención de su padre. Ese tipo de dolor no se olvida. No se supera con el tiempo. Se convierte en parte de la identidad. Garrison fue aún más directo. Llamó a la situación por su nombre: favoritismo. Y Cody, incapaz de tolerar esa verdad, reaccionó como siempre. No escuchó.
no reflexionó. Se defendió atacando. Cortó contacto. Se convenció de que sus hijos estaban siendo envenenados contra él, porque aceptar que tenían razones legítimas habría significado admitir un fracaso imperdonable. Y aquí está el punto más oscuro de todo: Cody eligió a Rabin incluso cuando eso significó perder a sus hijos. No una vez. No accidentalmente. Repetidamente. Cada vez que un hijo cuestionaba, Cody tenía una opción: escuchar y arriesgar su ego, o reafirmar su autoridad y perder la relación. Eligió lo segundo. Porque en su mundo, perder control es peor que perder amor. Y así, conversación tras conversación, cumpleaños tras cumpleaños, evento tras evento, fue rompiendo puentes que ahora parecen imposibles de reconstruir. Rabin, por su parte, jugó un papel complejo pero innegable. Siempre se presentó como la mediadora. La que solo quería que Cody tuviera una relación con sus hijos. Pero nunca se dio comodidad real. Nunca dijo, ve solo, aunque yo me quede aquí. Nunca impulsó sacrificios equivalentes. Su apoyo siempre terminaba donde empezaba su seguridad. Y aunque eso no la convierte automáticamente en villana, sí la convierte en beneficiaria directa de un sistema que dañó a otros. Los hijos lo vieron. No como teoría. Como experiencia vivida. Vieron a su padre elegir una casa sobre otra. Una esposa sobre otra. Un grupo de hijos sobre el resto. Y aprendieron algo que ningún niño debería aprender: que el amor puede ser retirado cuando deja de ser conveniente. Por eso, cuando Cody hoy se pregunta si es una marioneta, llega demasiado tarde. Porque incluso si alguien más tiró de los hilos, él fue quien permitió que esos hilos pasaran por encima de sus hijos. Fue quien priorizó una dinámica adulta por encima de la estabilidad emocional de personas que dependían de él. Y esa es una herida que no se cura con disculpas tardías o explicaciones confusas. El daño ya está hecho. Los hijos adultos ya no esperan nada. No ruegan. No explican. No insisten. Algunos mantienen distancia por autoprotección. Otros han cerrado la puerta por completo. No por odio, sino por supervivencia emocional. Porque aprendieron que esperar a Cody significaba volver a sentirse rechazados. Y ahora, irónicamente, Cody enfrenta el vacío que él mismo creó. Un patriarca sin seguidores. Un padre con hijos que ya no buscan su aprobación. Un hombre rodeado de silencio, preguntándose cómo llegó hasta aquí. Y la respuesta es tan simple como insoportable: llegó aquí por elección. Por decisiones repetidas. Por priorizar el poder sobre la conexión. Esto no es una tragedia repentina. Es el resultado lógico de un sistema que siempre valoró la jerarquía más que el cuidado. Y cuando los hijos se van, cuando ya no queda nadie a quien disciplinar, nadie a quien castigar con distancia, la estructura entera colapsa. Porque sin obediencia, el control no tiene sentido. Y eso nos lleva al último acto. El colapso final. La identidad rota. La consecuencia inevitable. Ahora, Cody se enfrenta a lo que ninguna jerarquía puede sostener: la verdad desnuda. La evidencia que él mismo ha creado lo rodea como un espejo implacable. No hay excusas que funcionen. No hay narrativa que encubra la realidad. La marioneta y el titiritero se confunden, y el control que siempre creyó tener se revela como ilusión. Porque al final, ser el líder nunca fue suficiente cuando la estructura misma está rota. La pregunta que lanzó al aire: ¿soy yo la marioneta de Rabin o ella es la mía?, ya no es una estrategia defensiva. Es un grito de reconocimiento. Un reconocimiento de que, durante 15 años, su vida ha girado alrededor de alguien más de formas que ni él puede descifrar. La audiencia lo ve. Los hijos lo ven. Las exesposas lo vieron. Y la tensión que se ha acumulado durante años se libera en un instante: ira, confusión, miedo. Todo en su rostro, todo en su postura, todo en sus palabras. Pero lo más devastador no es el espectáculo público. Lo más devastador es lo personal. Cody comprende, aunque solo de manera intuitiva, que ha perdido la oportunidad de construir relaciones genuinas. Que su matrimonio con Rabin, aunque intacto formalmente, está construido sobre dinámica de manipulación. Que su imagen de patriarca amoroso es incompatible con la realidad que ha creado. Que cada sacrificio exigido, cada favoritismo sostenido, cada manipulación disimulada ha dejado cicatrices que no se borrarán.
Porque las consecuencias no se limitan a él. Se extienden a sus hijos, a sus exesposas, a la familia que alguna vez intentó mantener unida. Cada decisión que favoreció a Rabin sobre los demás ha dejado a alguien atrás, emocionalmente abandonado, ignorado o relegado. Y ahora, esas consecuencias están al frente, visibles, ineludibles. Nada de la narrativa de amor multiplicado resiste la inspección. Ninguna justificación espiritual o emocional puede restaurar la igualdad perdida. Y aquí viene la ironía más cruel. Mientras Cody lucha por entender si es la marioneta o el titiritero, la respuesta real es que ha sido ambas cosas a la vez. Controlando en un sentido, controlado en otro. Manipulando y siendo manipulado, ciego a la dinámica completa hasta que la evidencia se vuelve imposible de ignorar. Y esa dualidad revela algo aterrador. No es solo Rabin quien tiene poder. Cody ha permitido que la estructura misma lo defina, y ahora la estructura se derrumba sobre él. Este colapso no es solo emocional. Es psicológico. Cada gesto, el rostro encendido, la postura agresiva, la voz tensa, es testimonio de la crisis interna que atraviesa. La persona que se veía a sí misma como líder absoluto enfrenta la posibilidad de que nunca tuvo control real. La ilusión de autoridad se desmorona, y con ella, su identidad. Todo lo que creía que era, el patriarca, el proveedor, el esposo justo, se enfrenta a la evidencia de su fragilidad y sus errores. Y mientras todo esto ocurre, Rabin actúa con la precisión de alguien que sabe cómo mantener la apariencia. La esposa inocente y sumisa que ha perfeccionado por 15 años se mantiene en escena, pero su poder se revela indirectamente. Cada lágrima seca, cada mirada baja, cada gesto de aparente vulnerabilidad muestra que incluso en esta confrontación, ella sigue ejerciendo influencia, todavía el epicentro de la dinámica que Cody apenas puede procesar. La audiencia percibe el juego completo. No es casualidad que su comodidad haya dictado tantas decisiones. No es casualidad que Cody se sienta perdido. Todo ha sido una construcción sostenida con delicadeza y manipulación. La observación de David Woolley, marido de Christine, lo resume con brutal claridad. Si tienes que preguntarte si eres una marioneta, usualmente ya estás en los hilos. Esa línea, dicha con calma y precisión, golpea con fuerza nuclear. Porque encapsula toda la tragedia de Cody en una frase. Él no necesitaba que nadie le dijera la verdad. La estaba viviendo, pero incapaz de verla por sí mismo. Y ahí está el momento final, el reconocimiento silencioso. La pregunta lanzada al aire se convierte en confesión sin palabras. ¿Soy yo la marioneta o ella es la mía? La respuesta es clara, aunque no verbal, sí. Sí, en ambos sentidos. La audiencia lo entiende. Los hijos lo entienden. Las exesposas lo entienden. Cody solo está empezando a enfrentarlo. Y el golpe no es solo para él, es para todos los que han sido parte de esta narrativa, para todos los que han sido relegados al margen, para todos los que observaron cómo el poder y la sumisión definieron una familia. El espectáculo de la marioneta ha terminado. Los hilos ya no están ocultos. Y lo que queda es la cruda realidad. El hombre que creyó tener control absoluto se enfrenta a la verdad de que la estructura entera que construyó fue una ilusión. El patriarca, el líder, el proveedor, el esposo que multiplicaba el amor, todo colapsa en un instante de claridad devastadora. Y en ese instante, millones de espectadores lo ven preguntarse, finalmente, lo que nunca quiso admitir, ¿soy yo la marioneta, o lo es ella? Y la respuesta no importa. Porque cualquiera que sea, revela la verdad que siempre estuvo ahí, el poder, la lealtad y el amor, cuando se estructuran como un juego de marionetas, no pueden sostener la vida ni la familia. Solo dejan ruina.